Hola, Me gusta. sí. Regresamos a esta transmisión en vivo desde la Odisea de Juana. Y pues ya vamos a hacer una plática más aquí, ya más personal con Alicia Christoph, porque ya vimos las obras y más o menos ahí tuvimos unos flashazos o unas imágenes muy claras de lo que se trata. Pero bueno, vamos a hablar sobre en sí el periplo de hacer todo esto, ¿no? El viaje. Alicia, decías que esto inicia en el 2006 con una experiencia personal pues bastante complicada, que es el fallecimiento de tu mamá, y que a partir de eso viene todo eso. En ese momento, ¿qué pensabas hacer? Bueno, estaba la figura de Juana, pero ¿cuál era digamos, tu visión sobre lo que querías hacer? O sea, ¿pensabas hacer algo tan grande, tan...? No, para nada. O sea, porque yo realmente iba aprendiendo el uso de la cámara, iba estudiando en una escuela de Madrid la fotografía, entonces al inicio era como tener un tema para aprender y rápido, desde la primera sesión ya tenía en mente contar la historia de Juana I, que antes yo platiqué un poco sobre el papel. Conocida como Juana la Loca, universalmente. Bueno, conocida como Juana la Loca, pero yo no uso esta terminología porque efectivamente yo creo que ella sí era una mujer con mucha pasión y también que perdía la cordura a veces, ¿no? Por tanta pasión. Pero loca no lo era. Básicamente fue manipulada por Felipe, su esposo, quien fallece poco después, bueno, en 1506, y luego por su papá. Y lo que pasa es que si ella hubiera sepultado al cuerpo de Felipe, entonces se podría encontrar en una situación de verse obligada a casarse de nuevo. Mientras su cuerpo no estaba sepultado, por ley, no podía casarse con otro hombre. Entonces, ella se llamó la loca por el tema de que pasó muchos meses vagando por España con el féretro de su esposo. También sacando su cuerpo, supuestamente, y cosas que se pueden ver como locura, pero aprovechó su padre en ese momento con la iglesia que tanto odiaba a ella a encerrarla en Tordesillas, donde cada año hacen una recreación de la llegada de la reina, que yo también fui a esto y pasé un par de semanas ahí tomando fotos que utilicé en todas estas obras. Y entonces pasó el resto de su vida encerrada ahí y maltratada con su hija Catalina, que ella dio a luz a Catalina durante el recorrido con el féretro de su esposo. Y la encerraron. Posterior a su muerte, su nieto, Felipe II, el famoso Felipe II, su padre había muerto, pero quemaron toda traza de ella, toda documentación, todas las cartas, todo. Quemaron todo como para borrarla de la historia, estos hombres, ¿no? Y de eso habla Juana, Indiana, en el monólogo de Juana, que cuenta la historia y lo que sufrió. Entonces, la idea de basarme en la vida de Juana es del inicio. Esto es, lo único que ha pasado posterior a eso es, digamos, qué contar. Y ¿Qué tiene la vida de Juana que te parecía que era el camino, para sacar todo esto? Eso no se puede explicar en palabras, ni creo que es como una cosa lógica. Son cuestiones de intuición y tú no sabes, de dónde viene, pero yo lo único que te puedo decir es que me obsesioné brutalmente y fui a seguir a todos sus pasos para ver exactamente qué veía con sus ojos, porque yo quería recrear su vida real, que es lo que aparece en la parte cerrada del altar, su vida de encerramiento, etcétera, como se puede ver en esta obra ahí, su vida dentro de Tordesillas, pero también su vida interior, tan complicada que son mis sueños y delirios, y que son todas estas fotos como Rechazas el glamour del mal, que está abajo. Qué pena que no hay internet ahí. Pero todos estos son como sus sueños y delirios.
Pero es distinto a la representación de ella como yo lo veo de fuera. O sea, aquí está ella en su vida real, yo lo estoy retratando. El otro no es yo viendo ella desde afuera, sino que yo siendo como más bien un canal para representar todo lo que le pasaba por su mente. Y obviamente traducido al presente, o sea, es un viaje a través del tiempo y el espacio, porque todo lo que le pasa aquí, por ejemplo, el Ship of Fools, es el presente y el futuro en un cierto sentido, con el aspecto de inteligencia artificial y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso te digo que no es la historia de una mujer, es una historia, bueno, por eso se llama la Odisea de Juana, porque todo está basado en un cierto sentido, se puede llamar una metáfora, quizás en la Odisea de Homero, ¿no? Que la Odisea de Homero cuenta la historia de ese güey que tiene que pasar por 1000 cosas para intentar volver a su casa. Y en el caso de la Odisea de Juana, obviamente ella terminó muriendo en Tordesillas, pero yo, en mi imaginación, ella llega a su casa en su mente y logra liberarse de todo, y a través del alucinogénico encuentra una manera de vivir en el mundo, lo cual creo que es un fenómeno humano y global, no es un fenómeno de Juana ni de solo las mujeres. Y eso creo que es muy importante subrayar, porque si estamos hablando de que es una mujer, es lo mismo que decir una expo de mujeres, que es un concepto que yo rechazo. Eso de decir una expo de mujeres, es como decir, bueno, vamos a hacer una expo de negros, de indígenas. A mí no me parece una manera interesante de realmente pensar en ser artista. ¿Te parece que es encerrar las cosas? Pues sí, pero ¿por qué tengo que yo ser definida como una artista mujer? No se define a un hombre artista como un hombre artista. ¿Quién haga? A lo mejor en el futuro harán esto, pero yo no creo. Yo creo que donde tenemos que ir es a un punto donde es los humanos. Lo mismo que hablábamos antes del Unabomber Manifiesto, ¿no? O sea, la idea de separar y dividir a todo mundo todo el tiempo es obviamente el plan, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante no hablar de mujeres artistas, sino que hablar de artistas, y de hablar qué puede hacer el arte, ¿no? En ese sentido, bueno, para como haciendo rememorar tu carrera. Victoria. Ajá. Victoria. Tú bueno, fuiste corresponsal de guerra, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Well, lo que pasa es que yo en el 1982 estaba trabajando con ABC News, que antes no era como ahora. Obviamente tenía 4 o 5 canales de televisión y a través de esos canales tenías la información, ¿no? Por un lado, es cierto que eso implicaba de que era siempre un filtro, pero por otro lado, comparado con la información que hay hoy, que no se puede descifrar, al menos que no tienes mucho conocimiento de la historia, es muy difícil entender qué pasa con tanta información todo el tiempo. Además que muchos imbéciles están haciendo interpretaciones totalmente ignorantes, ¿no? Por un lado, hay más información y todo, y cualquier persona como tú puedes poner un canal de YouTube, etcétera. Pero por otro lado, era también un nivel más alto, yo creo, de investigación por parte de los reporteros. Y también la manera en que lograron censurar después de la guerra de Vietnam, porque tú sabes que en la guerra de Vietnam nosotros todas las noches estábamos frente a la tele viendo bombardeos de pueblos por los gringos. O sea, ¿sí me explico? Y sí, ahora dicen que hay más información, pero hay una ley en Estados Unidos desde Bush, creo, Obama, no sé, creo que Obama, que no se puede retratar un hombre soldado volviendo de Irak, Afganistán y todas las guerras perpetuas de los gringos, herido o muerto.
O sea, tú no puedes ver ni siquiera un ataúd volviendo de un avión. Entonces, imagínate que nosotros vimos la guerra de Vietnam, todo a full color en la televisión. Tú puedes decir, entonces yo, como siempre en mi familia, que eran todos comunistas en Italia o eran parte de la resistencia a los nazis católicos. Porque no solo eran comunistas, pero había católicos también. Y de hecho se mataron entre ellos. Pero bueno, como la guerra civil en España. Y entonces, en el 82 yo estaba trabajando para ABC en Roma, investigando el intento de asesinato del Papa. Súper aburrido. Era súper aburrido. Los búlgaros querían asesinar. Y me ofrecieron ir a Islandia o Argentina o Nicaragua. Y obviamente, como yo tenía muchos amigos de Centroamérica que estaban en la lucha ahí, pues yo dije, órale, vámonos a Nicaragua. Y fuimos, yo con George, y ahí nació mi primer hijo, Leonardo, con quien hice toda la música del proyecto. Y entonces llegamos a Nicaragua, era la revolución, y yo empecé a reportar de radio, de hecho, sobre la guerra con los contras apoyados por los gringos. Y entonces, después de tanto tiempo, cuando se veía que todo iba para abajo, se escasea la comida, teníamos un niño chiquito, decidí hacer el documental sobre la vida de esas 3 mujeres en la revolución sandinista. Una era mi amiga y la mataron a los pocos meses después de filmar. Y de hecho logré encontrar a sus hijas 30 años después y les y les mandé el video. Y era la primera vez que vieron a su madre, aparte un cachito en un video de un cumpleaños. Entonces fue muy emotivo, ¿no? Pero yo no logré volver a ver este documental durante muchos años. Y se presentó aquí en la Biblioteca Genestrosa. ¿Cómo se llama el documental? ¿Cómo se llama el documental? Mujeres de Nicaragua y la guerra contra. Está en la página alicechristoph.com, está ahí, está disponible. Y entonces después de esto, que nos fuimos de Nicaragua, gané un premio para el documental y todo, y hubiera podido seguir con esto, pero estaba embarazada de mi hija Indiana, y nació ella ahí en Manhattan en el 87. Y de ahí poco después para la guerra en El Salvador y empezamos a visitar los amigos que habíamos conocido en Nicaragua, exiliados, y con ellos decidimos hacer un proyecto en El Salvador en el posguerra que se llamaba Intercambios Culturales. Y eso es una historia loca porque logramos donaciones de 25,000 libros de arte por galerías y museos y personas individuales de todo Estados Unidos y Europa. Y la gente nos donó un chingo de libros. Apple Computer nos donó, porque antes no eran los bastardos de hoy, pero nos donaron un centro de cómputo con 20 computadoras. TACA, Línea Aérea de El Salvador, nos ofreció un avión para llevar todo a El Salvador. Hicimos un gran evento. Porque resulta que la supermodelo Christy Turlington, su mamá es salvadoreña y un amigo mutuo nos puso en contacto y ella quiso apoyar a la bestia y tuvimos un gran evento en Christie's, en la casa de subasta en New York. Estaba Francis Ford Coppola, yo tuve que sacar Tupac Shakur del baño porque estaba poniéndose coca con Mickey Rourke. O sea, una cosa loquísima. Con mucha gente así de ese nivel, pero no porque no, Quincy Jones, no porque nosotros los conocíamos, sino que Christie trajo toda esa gente. Y esa sola noche se hizo una subasta con cosas tipo ser el anfitrión del circo de Moscú y ir a la casa de Belice de Coppola por una semana y todo, comer con Linda Evangelista, todo tipo de cosas así. George Clooney, una noche con George, premios así, y recaudamos suficiente dinero para el proyecto, para rentar una gran casona ahí en San Salvador, montar una galería, la biblioteca, proyectos para niños de los barrios marginados. Pagábamos a profesores de arte en como 10 barrios marginados que daban clases gratuitas a los niños.
y un refrigerio porque estos güeyes estaban muy mal de comida, etcétera. Y también proyectos de reforestación y muchas exhibiciones que eran bastante controversiales porque, pues, digamos, los nervios estaban muy así. La guerra apenas había terminado. Hicimos, por ejemplo, una exhibición que se llamaba el Museo de la Palabra, que era la historia de la radio de los guerrilleros, Radio Venceremos, y se instaló todo como ellos se habían escondido en la jungla. En nuestra mesa directiva estaba la hija de alguien que ellos habían asesinado. Entonces, teníamos gente representando a la guerrilla y la extrema derecha de El Salvador en nuestra cosa. Obviamente nos chingaron la ONU porque viendo el proyecto querían agarrarse del proyecto. Entonces nos ofrecieron dinero para un proyecto que yo había diseñado de trabajar con las pandillas en El Salvador, que tú sabes, habrás visto las imágenes del cárcel que apenas inauguraron, una pesadilla. Cuando estábamos ahí, apenas habían deportado a estos chavos de Los Ángeles y como se veían con tatuaje no podían conseguir ningún trabajo. Entonces se nos ocurrió que si tuvieran clases de arte gráfica, de diseño gráfico en el centro de cómputo, podrían formar sus propias empresas de arte gráfica. Y así pasó. No digo que todos, porque pasaron como 100 chavos por el proyecto que querían salir de la pandilla, pero teníamos un proyecto que duraba todo el día, donde escuchaban discos, un güey nos donó como 20,000 LPs y tocaban instrumentos y aprendían arte gráfica y todo. Y un proyecto muy exitoso que lo fundó la ONU, pero luego ellos agarraron el proyecto e intentaron hacerlo ellos y obviamente tronó, porque son burócratas, ¿no? Y entonces empezó a ser muy peligroso en El Salvador, nuestros hijos eran como preadolescentes, ya no lográbamos recaudar más fondos del exterior porque la gente en otros países estaban como, tiene que ser autosuficiente, bueno, buena suerte. Luego era muy controversial todo el proyecto y finalmente lo que hicimos es tomar la decisión de regalar toda la biblioteca de arte al Museo Nacional de El Salvador, repartimos todas las compus entre centros culturales en los pueblos y o sea, poco a poco fuimos deshaciéndonos de esto porque habían pasado muchos años, 5 años y ya estábamos, yo terminé en el hospital 2 veces por sobretrabajar, como dengue una vez y neumonía una vez. Y siempre habíamos venido a México de vacaciones. Y México entonces no era el México de hoy, porque estamos hablando del 93, 92, ¿no? Ahora la guerra narco y todo aquí todavía no había empezado. Entonces íbamos de vacaciones, fuimos a San Miguel de Allende, que no nos gustó para nada, me parece un Disneyland para ricos tejanos y bla, bla, bla. Y cuando decidimos irnos de El Salvador, pues decidimos viajar por todo México y ver dónde nos sentíamos a gusto. Y llegamos a Oaxaca y George estaba en el hotel con una gripa y yo fui con Leo Indiana a ver a Alejandro Fernández en el auditorio de la Guelaguetza. Y las mujeres aventando sus calzoncillos. Y cuando bajamos de ahí al final vimos que todas las policías eran mujeres, lo cual tampoco es cierto, pero vimos puras mujeres en los escalones. Y de ahí al día siguiente creo que fuimos al Iago. Y cuando entramos al Iago nos sentimos súper en casa porque veníamos de una biblioteca similar. De hecho, donamos muchos libros al Iago que trajimos. Y entonces decidimos que aquí era. Y así es como llegamos a Oaxaca. ¿Nunca se plantearon regresar a Estados Unidos y vivir ahí? ¿Estás completamente loco? No. Ni él ni yo. Yo la mayoría de mi vida, primero de niña en Italia y luego ahí universidad y prepa y secundaria y todo eso, pero
la mayoría de nuestras vidas han sido acá en Mesoamérica, no en Estados Unidos. De hecho, yo soy italiana y mexicana, yo no soy ciudadana de Estados Unidos. Y además del asunto del arte, ¿qué les dio Oaxaca o en tu caso, qué te proporcionó? Well, 85% de los alucinogénicos del mundo son mexicanos. Y el 85% de estos alucinogénicos son oaxaqueños. Entonces, solo esto, ya de por sí la biblioteca era muy chida, pero cuando empezamos a estudiar el estado de Oaxaca, toda su historia, o sea, nos sentimos muy a gusto también porque estamos en Mesoamérica, insisto. Entonces, nos gustó mucho esto y también nos gustó mucho todo el tema de usos y costumbres, el tequio, todas las cosas que pertenecen a los pueblos, que realmente Oaxaca ciudad no tiene mucho que ver con Oaxaca en un cierto sentido. O sea, Oaxaca ciudad no es una ciudad antigua, no viene del prehispánico, es una ciudad de mucha gente, mercantiles y todo, pero para mí la Oaxaca consiste en la Mixteca Alta, en la Sierra Juárez, en Tlacachuaya, en Mihuatlán, en los pueblos, o sea, Tlacolula, todos los pueblos de Oaxaca para mí es donde yo me siento en Oaxaca, ¿no? Y pues la ciudad, como todas las ciudades del mundo, se ha convertido en una casa para digital nomads que alquilan Airbnbs y ha cambiado mucho el carácter de la ciudad. Cuando llegamos primero, me recuerdo que todos nos hablamos con los teléfonos de satélite porque no habían celulares y todo. Aquí en Mayapa no teníamos internet hasta mucho tiempo porque se pelearon con Telmex. Pero bueno, y nos llamamos todos para decir, ¿viste que hay un coche nuevo? Vi un coche nuevo y todos como chismoseando que había, ni me recuerdo, un Toyota, no sé. Antes de esta fecha que era, no sé, 2000, pues tú veías solo coches usados y podías manejar a las 3 de la mañana, estacionar donde sea, no pensabas en la seguridad, nada. Oaxaca era muy sui generis. Y entonces obviamente la ciudad de Oaxaca se ha ido incorporando en esta situación actual que ha traído también muchas cosas como música en el Mije, o sea, los chavos allá que estudian YouTube han pasado cosas fantásticas, ¿no? Con el internet. Pero ha cambiado muchísimo el carácter de Oaxaca. Y creo que, yo de niña, mi formación era cuáqueres. ¿Sabes lo que es la religión de los cuáqueros? Sí, así se llaman, suena como taqueros. Huaqueros, sí. Y la religión huaquera es, o sea, no tiene sacerdotes, lo único que pasa en la religión oaxaquera es que una vez a la semana todos nos sentimos sencillas y si alguien después de 10 minutos o 15 minutos tenía un pensamiento que se le ocurrió, se levantaba y decía lo que pensaba. Y esa es la totalidad del cuáquerismo, pero la otra parte del cuáquerismo es también ser testigos. Y en Nicaragua había un grupo que se llamaba Testigos por la Paz, que no se intrometían en nada, pero solo estaban ahí como testimonio del sufrimiento de la gente perdedora, ¿no? Y a mí me pareció muy chido en Oaxaca que, aparte que los españoles nunca realmente lograron conquistar Oaxaca, porque aquí haciendas, ¿cuál hacienda hay? No sé, 2 o 3 ex-haciendas, ¿no? No es como ir a, no sé, Morelos o algo, ¿no? O peor, Yucatán, donde esas haciendas están construidas sobre los esqueletos de miles y millones de esclavos. La casta divina. No, es horrible. Y Oaxaca, entonces, a mí me gustó mucho la actitud de la gente indígena acá, de los zapotecos y los mixtecos, que nunca ha sido como agachado, como cuando tú vas a Chiapas. Yo no sé si tú has experimentado eso, pero yo siempre siento que la gente está muy, no sé, un poco agachada, ¿no? Y los oaxaqueños es muy diferente. Los zapotecos tienen un chingo de orgullo y corazón.
Y todos los oaxaqueños tienen, con razón, mucho orgullo porque han logrado conservar mucha cultura y muchas tradiciones y cosas, como yo decía, del tequio y del usos y costumbres. En mi pueblo, aquí no tiene derecho a entrar la Policía Federal, la Policía Estatal, nada. O sea, aquí todo es chavos que conozco que desde que eran niños, que son nuestra policía. No hay esta desconfianza, al contrario, hay una sensación de mucha seguridad. Y eso creo que es porque es un pueblo. Y luego, o sea, digo, 85% de la población oaxaqueña es indígena, de pura sangre. Y eso para mí, ok, siendo italiana, blanca y todo lo demás, pero por mi formación, porque mi madre era, tiraba sangre a la embajada de Israel, nos llevaba de niñas a las marchas durante todo lo que era la cuestión de derechos civiles de los negros. O sea, la formación siempre era así. Vivir acá es como un privilegio, un honor. Y yo y mi esposo y mis hijos siempre hemos tenido relaciones muy buenas con el pueblo porque nos portamos como huéspedes, no como dueños. Y cuando llegan aquí de fuera y se compran algo y empiezan a quejarse con el pueblo de esto, el otro, ¿por qué no hacen eso, el otro? Obviamente van y piden una cooperación de 100,000 pesos inmediatamente. O sea, no son estúpidos, ¿no? O sea, yo digo, este pueblo ha de tener 3,000 años, ¿quién sabe? O sea, Huayapan está aquí desde quién sabe. Y tú vas a llegar y tú te has mudado del Chilango y tú vas a decir a la gente cómo hacer las cosas. Pero lo hacen y rápido lo que quiero decir. Entonces, la atracción creo que se puede decir fue por todo esto, por sentir esta sensación de resistencia. Resistencia. ¿No? Y de regreso a la Odisea de Juana, ¿cómo fue la relación con Indiana, que básicamente es pues la imagen digamos, de todo Pues esto? yo creo que ella era muy joven cuando hicimos la primera sesión, porque 2006 y ahora estamos en el 2023, son 23 más 10, ¿cuántos años son? La primera 17 sesión. años. ¿Eh? 17 años. Ok, ella tiene 34. Quiere decir que cuando yo tomé esas fotos de ella, menos mal que no cambió nada durante todo ese tiempo, cuando yo tomé las fotos en el 2006, pues ella era muy chava, ¿no? Era muy joven. Y creo que fue muy natural. No sé, la palabra que yo usaría es natural. Nunca nos dudamos, nunca hubo pleitos, nunca hubo momentos de que no o algo así. Nunca hubo ningún momento. Pero yo te puedo decir que con esto que hizo del monólogo, yo creo que se dejó entrar en el papel a un nivel muy profundo, que se nota mucho en esto, y quiere seguir haciendo monólogos con Ale, Alejandra Sicle, la primera vez que dirigió algo, Ale, ¿no? Y está muy, muy contenta con el resultado y lo vemos todo como el inicio. O sea, suena loco decir que eso es el mero inicio, pero la verdad es que tenemos muchos más proyectos, muchos más cortometrajes, imágenes. Ahora hemos lanzado el primer episodio del Kiosco Variety, que es algo que vamos a poner online en julio. ¿Que es algo de YouTube, me contabas? Sí, es un canal de YouTube. Y ahí la idea es traer músicos de fuera y bandas de Oaxaca, creo que la próxima vez vamos a poner los Hawaii Surfers y queremos usar lucha libre, queremos poner allá afuera una tarima para lucha libre, el monólogo, el concierto del evento que apenas pasó con el sur en la piel y también la presentación del Coco no se hizo. Creo que nadie notó porque había muchas cosas en el evento, pero se iba a presentar el Centro Oaxaqueño de la Conciencia, que mi hijo es neurocientífico y artista,
y ha fundado un proyecto con un par de otros neurocientíficos que será basado en Oaxaca. Si no bien físicamente todo el tiempo, van a tener un centro acá. Y es el estudio de la conciencia. Él lleva muchos años como neurocientífico, trabaja en un laboratorio allá muy importante en Los Ángeles. O sea, él es el jefe con otro neurocientífico. Y ellos ya han firmado un par de artículos publicados en revistas de ciencia importantes con el coco. Cuando lo vi dije, puta, pero realmente creo que es un proyecto muy interesante e importante porque ellos lo que quieren hacer es trabajar con la curandería que hay aquí y los chamanes y todo, pero a un nivel de neurociencia, porque lo que quieren hacer, su meta, es llegar a desarrollar métodos para que la gente puede, digamos, tener viajes alucinogénicos, pero sin tomar nada. Sin tomar nada. Sí, o sea, porque para que sea más accesible. Ajá. Entonces es un proyecto muy ambicioso y muy interesante. Y esto, por ejemplo, una presentación en el kiosco arriba, ajá, que es por cual se está llamado el kiosco, una presentación allá arriba, pero con un grupo reducido de gente que está interesado en el tema, ¿no? De inteligencia artificial y todo lo que ellos están estudiando, ¿no? Uh-huh. Eso es para dar una perspectiva sobre los planes que tenemos. Igual otras películas y otros trabajos dirigidos por personas como Alejandra. O sea, yo nunca pensé en todo este proyecto como mi proyecto. Sí, es cierto que es mi proyecto, pero es también el proyecto de muchas más personas. Y si tú ves los créditos ahí, tú puedes ver que son muchas personas que han tenido, trabajo para empezar y también oportunidades para expresión de diferentes maneras, musical o otras cosas. Y quiero también comentar que durante ese periodo también escribí 2 libros de poesía. Uno se llama Hospital de Sangre para Desencantados y otro se llama Perros de Ambulancia. También en este periodo de hacer en este periodo, esto pasó en 13, 14 y 15. Y luego se hizo la traducción de todo con una traductora muy buena en el DF que se llama Socorro Soberón. Y estos libros se distribuyeron a través de muchos métodos, pero usando lo que se llama Samistat, que Samistat es la manera en que en la Unión Soviética y en todo el bloque soviético y en otros lugares de la historia seguro, o sea, se copiaban, se hacían fotocopias y se pasaban a otra gente y ellos hacían, ponte tú, 5 fotocopias y lo pasaban a 5 personas y las 5 personas hacían copias y bla, bla, bla. Entonces eso era el proyecto y tuvo bastante éxito. En Estroza distribuyeron creo que 300 copias gratuitamente con solo esta condición. Y mucha gente luego me contactó y me dijo que habían hecho copias, que una amiga estaba bailando flamenco en Argentina con las letras, que un grupo de estudiantes en la Ciudad de México iban recitando el libro en camiones. O sea, muchas cosas inesperadas y me encantó todo cómo funcionó. Pero obviamente a lo largo pues esperamos poder publicar el libro y bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, queremos hacer una realidad virtual, uh-huh, pero con estos cuartos, ese es uno y el otro allá, que tienen un chingo de profundidad, uh-huh, y hay un amigo que quiere intentar hacer como una realidad virtual en este espacio. Por ejemplo, los cortos, ¿cuántos cortos presentaste? Como más de 20, ¿no? Pero bueno, respecto a los de la actual Alejandra, ajá, ¿cómo visualizaste esta? ¿De Alexa, del robot? Ajá, de Alexa, sí. ¿Cómo llegaste a esta? Por ejemplo, ella quiere hacer una presentación como Alexa. Ella quiere hacer un show para un episodio, exacto. Bueno, la historia... Porque además es mucho de lo que hemos platicado, la realidad virtual, ¿no? La inteligencia artificial. Doggo Mansion es la historia de Juana y Felipe en un breve futuro.
como puede ser Black Mirror, la serie. Es la historia, mudo, pero con música, otra vez compuesta por George y mi hijo Leo. Y es la historia de ellos dos en un futuro donde la seducción de la inteligencia artificial y la seducción de este carácter de Alexa que vive, entre comillas, para satisfacer los deseos de ambos realmente, porque a un cierto punto ella le da cachetazos, le mama y todo esto que es como los seres humanos decidieron en un cierto punto que no podían seguir esclavizándose, maltratándose, violando, etcétera, ¿no? Entonces deciden que lo mejor es crear estas personas biónicas que pueden usar como quieren, porque esas personas no tienen derechos, ¿no? Uh-huh. Y es cuando ellos empiezan a usarla, abusar de ella, violarla y todo, pero al fin y al cabo lo que realmente está pasando es que no pueden seguir en su relación y su intimidad. Y él particularmente no puede darle a Juana lo que ella quiere, que es un compromiso total, ¿no? Y que es la historia de Juana desde siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, en vez de verlo en el siglo XVI cotorreando con las chavas de la corte, tiene su propia robot Alexa, pero a la vez ella le dice, siempre te cuidaré, siempre estaré, ¿no? Y es como que no puedes escapar de este paradigma de la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Entonces es solo una interpretación mía como de cómo podría ser, como un capítulo de Black Mirror un poco, pero si tú no sabes nada de Juana y Felipe, quizás no captas, el background, pero sí puedes entender que ella lo ama y él la ama, pero no está dispuesto a sacrificar a Alexa. En ese sentido, la Odisea de Juana, ¿cómo contempla la destrucción y, digamos, este mundo apocalíptico en el que ya vivimos per se, ¿no? Todo el tiempo, y que todo el tiempo está pasando cosas que parecen muy terribles, pero que luego pasa otra cosa más terrible, pues que esa cosa terrible se queda como una anécdota, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú lo visualizas o cómo lo visualizaste? ¿Cómo lo sigues visualizando en la Odisea? Hemos tenido 3 presentaciones hasta el momento. La última fue la primera pública. Las otras 2 eran para los artistas que nos apoyaron en Stand By Me, ciertos amigos y todo. Y tuve la oportunidad con estos 3 eventos de ver la reacción de la gente. Y yo creo que uno de los propósitos del arte, o el principal propósito del arte, es de provocar sentimiento, ¿no? Sensaciones, sentimientos, experiencias y catarsis. Uh-huh. Y yo vi que mucha gente se sentía como en una situación donde conectaron muy fuertemente, muy brutalmente con la obra y se sentían como en una catarsis de cierto sentido, de poder ver algo que hablaba a ellos directamente de la confusión, la bola de confusión en que vivimos. No sé si te estoy contestando lo que querías saber. ¿Me preguntabas? Sí, exacto, sobre esto, sobre la bola de destrucción, la construcción de esa destrucción que ahorita lo comentábamos también, ¿no? Es como, tal vez haya cada vez más en este mundo, pues no sé, una veneración hacia la estupidez, hacia la confusión, hacia la estupidez, incluso hacia la cerrazón. Entonces, en ese sentido, bueno, a mí personalmente parece que la Odisea de Juana va mucho sobre eso, sobre esta destrucción y sobre cómo pues se sobrevive, se vive, se piensa. ¿Qué pensábamos que iba a pasar? Esa es la duda que yo siempre tengo con la gente. ¿Qué pensaban que iba a pasar? O sea, tranquilamente tú comprando la ropa de China barata porque es barata, tranquilamente comprando todo en plástico porque es conveniente. Uh-huh. O sea, yo no sé qué pensábamos que iba a pasar, porque en el 1970 se da el primer Earth Day. En mi libro hay un poema muy largo
Yo compré los 6 DVDs de todo National Geographic, todo. Y me puse a leer durante un par de meses cada episodio, cada revista. Empezando del 1970 con el primer Earth Day, Día del Mundo, hasta casi el presente. Y en todo esto yo fui seleccionando lo que la gente decía de la situación del medio ambiente. Y al inicio, los primeros 10 años, se notaba mucho optimismo, ¿no? Somos humanos, sabemos cómo solucionar problemas, esto se va a solucionar, tenemos tiempo, y bla, 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 pero poco a poco va empeorando, negativismo, menos positivismo, la gente ya como solo contando. Ahora hay 5 islas, continentes de plástico en el océano. Uno mide, si le preguntas a la gente, te dicen, no sé, como Manhattan. No, güey, es como España, Alemania e Italia juntos. Ese es el tamaño de uno de los 5. Y eso crece cada año. O sea, la cosa absurda es que la gente está capaz de ignorar, por disonancia cognitiva, todo. O sea, no es como que nos dimos cuenta de esta situación del plástico y lo vamos a cambiar. No, la gente sigue en lo mismo. Cuando estuve en Bélgica ahora, el año pasado, y vi que todo el mundo toma Nespresso, que es una babosada, es un contenedor chiquito de metal, y lo pones en una maquinita y contiene una cucharada de café y te hace un café. Se tiran 4,000 millones de esas cápsulas al año y no son reciclables porque contienen diferentes materiales. Van tirados. La gente en Europa tomando tranquilamente Nespresso por todas partes y lo están también introduciendo aquí. Y en Italia, mi país, que es la cuña del espresso, ya el 30% que se toma ahí es con las máquinas de Nespresso. Nadie habla de esto en Europa, están como que, ay, sí, pero es muy conveniente. Luego me decían, pero el tercer mundo, tienen que parar con contaminación. Así, el 70% de la basura de Europa, que antes mandaban a China, pero en el 2017 China dijo, ya basta ya. ¿Sabes dónde lo mandan? Turquía. ¿Y sabes lo que hacen en Turquía con esta basura? Que supuestamente los izquierdistas de Europa están como, ay, yo reciclo. Lo sepultan, como hacen aquí en Tlacolula. Hacen un hoyo, lo tiran, lo aplastan y le ponen tierra encima. En Turquía. Es una hipocresía. Yo decía ahí a la gente, si tanto quieren el medio ambiente, ¿por qué van a comprar 3 tazas de sopa para tu comida? Porque todos ahí sacan, compran en estos lugares donde te lo llevan. 3 tazas de sopa en un contenedor que es tan grueso como el pinche electrolito. Diario. Y además toda la comida está envuelta en plástico. Digo, ¿tú no podrías venir con tu contenedor? No. Entonces, tú ves, no hay ningún signo de que la gente está tomando conciencia ni que les importa. Absolutamente nada. No hay. El coche eléctrico, si tú preguntas a la mayoría de los jóvenes de dónde viene la electricidad, no saben. Del petróleo y del carbón. Que son todos trucos. Y mientras tanto están ganando un chingo de dinero. Un chingo. No sé si me estás preguntando cuál es la respuesta a la situación. Bueno, no sé si hay una respuesta. ¿Tú en la Odisea de Juana encontraste algún tipo de respuesta o de teoría sobre lo que está pasando, sobre esta debacle inevitable en la que se vive todo el tiempo? Yo creo que lo dijo muy bien Sebastián Brandt en el siglo XVI. El mundo se quiere engañar. Punto y basta. Yo no soy optimista, pero sí no soy tampoco de esta banda que es Extinction, mejor nos morimos todos. No, yo no creo. Yo creo que cada quien tiene que hacer, por ejemplo, no sé, mi hija que
que cultiva hongos y mucha agricultura y hay que restaurar la agricultura en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y consumir lo que se produce aquí. O sea, la gente puede hacer cosas en comunidades. Creo que la lección es que la gente es muy tribal y sálvanse de quien pueda. Es una cosa de pensar. Mira, los judíos en Alemania en el 1932 que decían, no, pero este es el país de Goethe, este es el país de Schiller, de Beethoven. ¿Cómo vas a creer? Llevamos cientos de años aquí. Los que se fueron se salvaron y los demás murieron. Uh-huh. Entonces yo pienso en la gente que vive en Ciudad de México y digo, ¿cómo puedes vivir ahí? O sea, tú estás respirando un aire que te mata, el estrés, el electromagnético de todos esos teléfonos, todo lo que viven ahí es tremendo, tremendo. Pero esa es otra parte de lo que quieren hacer con la humanidad, es encerrarlos en ciudades. O sea, eso lo han dicho claramente. El plan es que se restringe la gente a las ciudades para que puedan desarrollar el agribusiness y todos los grandes negocios que implican mucho terreno, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que para resistir eso, ese es un buen lugar para estar. ¿Oaxaca? Sí. Pero los oaxaqueños también no están actuando de la mejor manera. Deberían de poner un incinerador como tienen en Suecia. Tú sabes que en Suecia producen electricidad para cientos de miles de casas con la basura. Es que la gente piensa en los incineradores de hace 30 años que era un vómito de tóxicos, pero hoy en día no es así. Hoy en día tienen scrubbers que quitan la gran mayoría del tóxico y producen energía. Eso, por ejemplo, me parece algo que sería muy chido. Pero aquí todo el mundo estamos en la vecindad peleándonos, ¿no? Uh-huh. I mean, ¿tú cómo es el tema de la gentrificación? Ay, Dios mío, es horrible. No, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo creo... el problema es esto. Yo sí entiendo que un joven que puede trabajar en la compu diga, bueno, vámonos 6 meses en las Seychelles y vámonos a Oaxaca. Dicen que está muy chido Oaxaca. Eso lo puedo entender desde el punto de vista de ellos, pero lo que no acepto es que esa gente quiere exportar su forma de vida con ningún conocimiento del ambiente, no saben nada de Oaxaca, no les importa un pepino, les importa tener el café donde pueden consumir como hacen donde sea, ¿no? Uh-huh. Es como el hipster es alguien, yo siento que primero, antes de todo, es materialista, es un materialista. Eso es probablemente lo que lo define más que todo al hipster. Siempre está tratando de aprovechar de las situaciones. No es que va a un lugar para aprender de la gente y cómo viven y sus tradiciones. No, es como... ¿Cómo puedo montar un rave y ganar un chingo de dinero cobrando, 10,000 pesos a cada chilango que venga a escuchar el DJ fulano, ¿no? Uh-huh. Aparte el tema de los precios, Oaxaca ahora es la ciudad más cara de México. Sí, está carísimo Oaxaca. Uh-huh, uh-huh. Y para ellos es como, es tan barato, ¿por qué no vienen a Oaxaca? Pero ahora, ¿quién puede vivir en el centro? Ya rentar una tienda, tienes que o meterte en el narco, o sea, en el lavado de dinero, porque mira, todos esos cafés que hay por toda Oaxaca que no tienen una persona adentro, ¿me vas a decir qué pasa ahí? Uh-huh. Debe de haber un lavado de dinero enorme, ¿no? Uh-huh. Y ese es el otro problema, que la corrupción es tal que yo puedo ganar con el negocio de seres humanos, de órganos, de droga, todo. ¿Por qué me tengo que preocupar de esas cosas, no? Y eso está muy triste, pienso. Eso es lo que yo pienso. O sea, sí, la cuestión de la mirada turística es muy complicada, pero yo voy mucho a Tehuacán. Oh, Dios, no debería de hablar bien de Tehuacán. ¿Por qué? Porque es nuestro secreto. O sea... hay una banda chiquita de gente que ama Tehuacán. ¿Tehuacán o Tehuacán, Puebla? No, Tehuacán, Puebla. Ajá. O sea, pero es la Mixteca, esa es artificial, esta separación es la Mixteca. Uh-huh.
Pero tú vas a Tehuacán y notarás inmediatamente que no hay la mirada turística. O sea, primero porque no hay un turista, pero segundo porque la gente no está en este rollo de buscar cómo sacar el dólar al pantalón. Entonces, eso cambia todo. O sea, un lugar que se vuelve turístico, pero brutalmente turístico, como lo es Oaxaca ahora, cambia toda la sociedad. Es como dicen, vas a pagar el diablo, ¿eh? Vas a pagar el diablo. Porque esto del turismo realmente brutal, todo el mundo está en una postura de cómo voy a sacar provecho de esto. Por ejemplo, yo hablaba con uno de los mezcaleros que nos donó mezcal para el proyecto y le decía, pero ¿tú no crees que deberían de formar un colectivo donde ustedes comercializan el mezcal directamente, no a través de terceras personas como Bryan Cranston de Breaking Bad y todo eso? ¿Por qué deben ellos de ganar tanto dinero y ustedes poco? Y no se pueden juntar. O sea, así funciona el capitalismo, ¿no? ¿Y qué te dijo? ¿Eh? No, sería buena idea. Sería buena idea. Pero ¿cómo? ¿Quién? No tenemos tiempo. Bla, 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 bla. Ok, y bueno, de vuelta a la expo, me decías que no es tu intención presentarla en galerías. Bueno, que tal vez haya un espacio en un museo en la Ciudad de México. En una carpa de circo. En una carpa de circo, exacto. ¿Cuáles son tus planes con la Odisea de Juana? Hay muchas. Por ejemplo, arrancar con el kiosco Variety en el canal, pero como yo no creo que es bueno que todo sea digital, obviamente la idea es ver instancias, no sé cuáles, pero fuera de Oaxaca, pero en Oaxaca en particular, mi idea ha sido siempre, desde que empecé con el altar, de presentarlo en una carpa de circo, como fuera una catedral, porque no creo que me darán permiso en Santo Domingo, pero sería chido. Pero una carpa de circo, por eso la invitación que mandamos era una carpa de circo, ¿no? Y la idea sería de presentar las obras a su tamaño real, por ejemplo, el altar a 4.5 por 6 metros. El baile puede llegar a ser el tamaño más enorme, según la altura de los techos o lo que sea. Y montarlo como una catedral del medioevo, donde hay taqueras y de todo tipo de personas, putas, travestis, lo que sea. Y así presentarlo así, como una catedral medieval. Eso es lo que me encanta. Y músicos, mariachis, gente declamando poesía, lo que sea. ¿No? Y galerías no te convence moverlo en galerías. ¿Qué? ¿No te convence moverlo en galerías? ¿Pero qué galería? ¿A qué te refieres? ¿Dónde? No sé, en galerías, sí. No. No sé, una No, selección, porque una galería. la galería no es... la galería existe para vender obra, para colgar en una pared o para coleccionar en tu bodegón enorme para luego comercializar o para lavar dinero, que es el uso más grande que se le da al arte. Y es una cuestión elitista, el propósito en sí es elitista. Y claro, hay galerías que están ayudando a artistas a vender su obra, hay que vivir de algo, obvio. Pero el propósito de la galería es venta. Y mi propósito no tiene nada que ver con venta. No están a la venta las obras. Pues en la página se pueden comprar obras a través de la página, pero es como para recaudar fondos para seguir con el proyecto, digamos. O sea, sí, yo no soy millonaria y yo he usado, de hecho todo esto se hizo con la pequeña herencia de mi madre, justamente, pero ya se acabó y tenemos que recaudar. Pero me gusta a mí hacer estas cosas bien y hacer la propuesta de apoyo cuando uno puede mostrar porque mucha gente dice que tienen ideas y quieren poner un Patreon o un Kickstarter y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Pero me parece que aquí tenemos realmente algo concreto y entonces no tengo dudas de que podemos recaudar de diferentes maneras, pero lo podemos hacer. Y
No tiene nada que ver con galerías esta obra, nada, nada. ¿Decías un museo? Tal Y vez quiero hacer un libro de esta obra. Ok. No, definitivamente parte del motivo para recaudar es justamente, porque creo que se traduce muy bien al formato de libro, la obra, ¿no? Creo que traduce muy bien. Y todo esto. Y bueno, ¿esto deseas que tal vez un museo en la Ciudad de México? No, yo pues tuve la oportunidad de conocer a Guillermo Santamarina, que fue uno de los que formaron el ex convento de Santa Teresa. Más bien, mis amigos de allá siempre dicen que vengan, que han venido muchas veces, dicen, esto hay que presentarlo en el ex convento de Santa Teresa, pero otros me dijeron que se está hundiendo y que lo van a cerrar posiblemente porque se está hundiendo. No sé si lo van a lograr a restablecer o algo. Pero bueno, veremos, ¿no? A mí, más que todo, mi filosofía, yo sigo la religión del Tao, pero no es una religión. A mí, es un poco como cuáqueros. Pero el Tao dice acción sin acción. Y ahí está pintado Wu Wei en la cocina. Wu Wei quiere decir vivir como una hoja flotando en un riachuelo. O sea, tú no intentas dirigir el riachuelo, tú ves la forma de seguir y tú no diriges todo, ¿no? Más que todo, dejar las puertas abiertas y llegan cosas. Eso es lo que yo pienso. Yo no soy una persona que piensa estratégicamente de esta manera, lo cual es el grave problema con el mundillo de arte contemporáneo que es tan nefasto, en donde la gente que se llama artista casi siempre está como tratando de entender qué es lo que va a llamar la atención, qué es lo que va a vender, qué es lo actual. Y realmente ves al final cosas tipo las 4 pelotas de fútbol de Gabriel Orozco. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, es un mundo de one-liners, se llama en inglés. Frases sencillas. Una idea que supuestamente revela que tú eres brillante y un genio. Y está muy basado en el ego. Por eso la gente, en vez de poner los años de trabajo, no, he hecho una cosa y quiero estar en una galería. ¿Y a dónde lleva? O sea... ¿Crees que el arte hoy debe ser más combativo, propositivo y hablar sobre lo que está pasando? ¿O el acto artístico en sí? Yo personalmente siempre me he sentido muy atraída por cosas como el constructivismo ruso, soviético. Me encanta cuando alguien logra decir algo con su obra, pero como hay tanta mala obra que supuestamente dice algo, mira, mi obra es cinematográfica. Yo no veo mi obra como arte mayúscula A. Yo lo veo como, se puede casi decir como stills de películas. Y entonces en el cine tú puedes decir todo, una historia de amor, una historia de una guerra, una historia sobre la inteligencia artificial, pero pues yo adoro todo el cine, me gusta mucho el surrealismo, Buñuel siempre ha sido un héroe y creo que es muy importante lo absurdo. No, porque lo que tú dices es como... Es exactamente lo que hacían en la Unión Soviética. O sea, si tu arte no encaja en... Claro, tiene que ser combativo. No. Yo creo que el surrealismo... hay un poema que se usaba en el medioevo mucho, que era sobre la idea que tenían que podrían sacar una piedra de la cabeza de los locos y así sanarlos. Y el poema dice, la persona que vive mejor es la persona media cuerda y media loca. O sea, no me interesa tampoco lo didáctico, lo que yo voy aquí a decir, todo el mundo, ¿por qué no? No tiene sentido, porque no creo que la gente va a cambiar. Claro. No. ¿O puedo ir al baño? Sí, pues ya, pues muchas gracias, Alicia. Okay, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Esta cerveza me pasó por... Sí, ahorita. Pues gracias Padre por vernos este video que va a estar al aire en varias facetas.
Y pues ha sido una plática bastante interesante sobre la Odisea de Juana y con su autora, creadora, Alicia Christoph. Gracias.